Hello, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de tu podcast, Tu Amiga Freelancer. Yo soy Mila y en este podcast básicamente quiero ser esa amiga freelancer que me hubiese gustado tener cuando yo comencé mi carrera. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram, estoy como @delvalleblog. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube si lo estás viendo en YouTube o si estás en Spotify, déjame una valoración de estrellitas porque es bastante importante para mí. Y bueno, en el episodio del día de hoy, el tema principal que voy a estar hablando es cómo aceptar tus primeros clientes, cómo es ese proceso de onboarding, de empezar con un cliente, qué le mando, cómo comienzo, qué le tengo que pedir, etc. Porque me costó bastantes malos ratos aprender cómo se hace todo este proceso. Y bueno, aquí hoy quiero hablar un poquito sobre esto. Entonces, en general, ¿cómo aceptar clientes? ¿Cómo ofrecer tus servicios? Bueno, lo primero es que deberías tener un catálogo de servicios. ¿Por qué? Porque esto te va a facilitar muchísimo la vida y te vas a ver muchísimo más profesional que, por ejemplo, solo responder por WhatsApp y mandar el precio de tus servicios. Entonces, yo te aconsejo que tengas un catálogo de servicios, no tiene que ser demasiado elaborado, lo puedes hacer incluso en Canva, buscas una plantilla bien bonita que vaya con tu identidad importante, porque si vas a ofrecer servicios de diseño gráfico, el catálogo habla por ti. El catálogo es como tu currículum. Entonces, si yo veo un catálogo feo, o por ejemplo, como si vemos un menú de un restaurante feo, no te va a comprar. Entonces, cuida igual la estética de tu catálogo con tus servicios. Ahora, una vez que mandas el catálogo con tus servicios y el cliente como que acepta, yo lo que hago es mandarle un briefing, que ya hemos hablado de esto en episodios anteriores, pero que es un brief rápidamente, es un formulario de preguntas donde le hago preguntas clave que voy a necesitar para construir una marca, en el caso que estemos construyendo una marca. Entonces, este formulario lo puedes hacer en Google Forms o en tu página web. Si tienes una página web, mejor aún, se ve muchísimo más profesional y se lo mandas al cliente. Ahora también otra cosa importante es que yo mando cuando voy a aceptar a un cliente es un contrato. Entonces, ya he hablado también esto en otros episodios, que debe llevar un contrato de servicios. Puedes ir a ver esos otros episodios. Y es importante que el cliente lea su contrato y lo firme. De esta manera todo queda claro desde antes y te vas a evitar muchísimas cosas y muchísimos malos ratos con un contrato. También otra cosa que es importante que envíes es una factura. Puedes hacer tu propio formato. Yo normalmente creo mi propio formato y se le envío al cliente, donde está en general descrito exactamente qué vas a hacer en cada etapa del proyecto y exactamente cuánto le vas a cobrar, qué incluye, qué no incluye, etcétera, etcétera. Ahora también otra parte importante es cómo cobrar. ¿Cómo le vas a cobrar a ese cliente nuevo que ya llegó a tus manos y lo tienes? Entonces no sabes cómo cobrar. Bueno, hay muchas formas de cobrar. Puede ser, en general, la más común es cobrar un 50% adelantado y un 50% al final. O cobrar todo por adelantado, etcétera. Lo que yo te recomiendo personalmente es que no cobres 50 y 50, porque lo que pasa cuando cobras así es que si el cliente se llega a ir, o se desaparece, o no te responde más, te pagó el 50%, pero el otro 50% no te lo pagó. Entonces te vas a quedar con el trabajo hecho. Lo que yo recomiendo es, si puedes cobrar adelantado el 100%, lo hagas. Pero sé que esto requiere un poquito más de trabajo, porque si estás comenzando no tienes como muchos testimonios o no tienes mucha confianza, entonces de pronto el cliente le da un poco de miedo pagarte todo una vez. Pero en la medida de lo posible, si puedes cobrar el 100% adelantado, hazlo, es lo mejor. Yo hago así.
Y cuando no puedo cobrar el 100% adelantado porque son proyectos grandes y el monto es bastante alto, lo que hago es cobrar por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, divido el proyecto como una línea de tiempo. Entonces, vamos a suponer que voy a hacer un diseño de identidad visual. Entonces, ese diseño de identidad visual tiene varias etapas. La primera es entregar el mood board. La segunda es entregar el brand board. Y la última es entregar todos los archivos. Ya listo. Entonces, lo que hago es dividir el monto total en varias partes y cobro por adelantado antes de hacer esa parte. Por ejemplo, cobro este 50%, vamos a dividirlo en dos para hacerlo más fácil. Cobro este primer 50% adelantado antes de empezar a hacer el trabajo, lo entrego y ya cuando voy a la segunda etapa, cobro antes de empezar. De esta forma no te va a quedar el trabajo hecho y el cliente no te pagó, sino que antes de empezar a hacer el trabajo, estás cobrando por ello. Entonces, si el cliente se va, no importa, no te queda nada hecho porque tú cobraste ya. Y es una forma también de presionar al cliente porque ya pagó. Entonces, no es rentable obviamente que él pierda dinero. Esto es lo que yo más recomiendo a la hora de cobrar. Ahora, los modos de pago. Puedes cobrar de muchas formas. Si estás con cliente local, puedes cobrar lo usual, que serían transferencias bancarias de los bancos de tu país o dinero en efectivo también puede ser. Ten cuidado cuando te vayas a ver en persona con personas, valga la redundancia, que conoces por internet. Ten mucho cuidado. Puedes usar esos métodos normales o también puedes usar otros métodos de pago. El que yo más uso en general es PayPal. Es como el más global y es el más sencillo. Pero tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, PayPal te cobra una comisión. Entonces, esta comisión yo se la añado al cliente para que me pueda llegar el dinero completo. Otra opción también, aparte de PayPal, puede ser Payoneer. Te sirve si estás trabajando con empresas grandes. Te pueden pagar por ahí. O también cuando estás trabajando, por ejemplo, en sitios como Fiverr, te pueden pagar por Payoneer. Y bueno, en general esos son como los más grandes que yo uso. Y en cada país siempre hay otros procesadores de pago. Así que tienes que investigar un poquito qué se usa dentro de tu país. Y bueno, en general ese es el proceso como de onboarding, el proceso de iniciación por lo general que utilizo para aceptar un nuevo cliente. Y me faltó, por último, cuando termino con un cliente le mando como un paquete de despedida donde le mando el link donde me puede dejar su review. Y bueno, es como pueden usar sus archivos, los links de Drive con los archivos, etc. Y bueno, ahora sí, eso fue todo por el video del día de hoy, por el episodio del podcast del día de hoy. Espero te haya gustado un montón. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, compartírselos a tus otros amigos freelancers. Nos vemos la semana que viene en otro episodio nuevo.